Los libros de historia nos venden con éxito el cuento de laboratorios estériles, donde mentes brillantes empujan a la humanidad, paso a paso, hacia un futuro brillante. Pero la realidad es que los cimientos de nuestra vida tan cómoda están hechos de puro descuido crónico, negligencia descarada y manos simplemente sucias. Nuestro mundo no se salvó por cálculos fríos, sino porque a un biólogo le dio pereza lavar los platos antes de irse de vacaciones. El progreso científico funciona como un estafador ciego. Alguien tira porquería tóxica al suelo, otro confunde los cables y otro se traga productos químicos porque no entiende inglés. Y voilà, la civilización consigue marcapasos, antibióticos y Kevlar. Hoy vamos a diseccionar 33 descubrimientos accidentales, 33 errores absolutos que se convirtieron en avances históricos, desde un pegamento fracasado hasta pastillas que te dan una erección en lugar de un corazón sano. Quítense sus inmaculadas batas blancas. Arrancamos. Primer dato. El mayor salvador de la humanidad nació de la simple pereza y los platos sucios. Alexander Fleming simplemente se fue de vacaciones, dejando su laboratorio hecho un desastre digno de una residencia universitaria, y se olvidó de lavar una placa de Petri. La realidad es mucho más cómica, porque solemos pensar que los antibióticos milagrosos se crearon en condiciones estériles y con música clásica de fondo. Nada de eso. El moho simplemente se devoró a las bacterias mientras el científico descansaba, regalándole al mundo la penicilina. Veneramos la medicina moderna esperando milagros, cuando el mayor avance médico del siglo XX es, literalmente, un hongo encontrado en la basura. Si Fleming hubiera sido un pedante de la limpieza, la mitad de nosotros no estaría escuchando esto por culpa de un simple rasguño. Los alquimistas medievales bebían mercurio líquido buscando la juventud eterna, y nosotros nos salvamos con mugre que nos venden en bonitos envases con hologramas, una ironía evolutiva fantástica. Así que la próxima vez que tu madre te obligue a limpiar tu cuarto, dile con orgullo que estás cultivando una nueva panacea. Junto a un emisor militar en marcha, intentando rastrear aviones enemigos, y de repente la barra de chocolate de su bolsillo se convirtió en un charco pegajoso. ¿Suena a magia de alta tecnología? Ni de broma. Creemos ingenuamente que los fabricantes de electrodomésticos pensaban en cómo calentar más rápido nuestro café matutino, pero en realidad usamos tecnología militar pura y dura solo para descongelar un trozo de pizza de ayer. Imagínate la escena. Un enorme radar escanea el cielo en busca de amenazas nucleares, y nosotros adaptamos a su hermano pequeño para derretir queso sobre unos nachos. Si Tony Stark viera cómo despilfarramos la física de microondas para calentar una sopa fría, caería en depresión y borraría los planos de su traje. Es como usar un cañón láser para encender un cigarrillo. ¡Buen provecho, comandantes de las tropas del sofá! Tercer dato. Eso que pega tus dedos como piedra en un arranque de bricolaje casero estaba destinado a ser una mira óptica. Durante la guerra, los científicos buscaban desesperadamente un plástico transparente para los rifles de francotirador, pero obtuvieron una sustancia que volvía loco a todo el mundo por lo increíblemente pegajosa que era. Claro, el fabricante nos cuenta cuentos sobre innovación y fórmulas especiales para el hogar. Sí, claro. Es solo basura militar rechazada, que resultó ser demasiado pegajosa como para mirar a través de ella. Cogemos ese tubo de superpegamento con la esperanza de arreglar un jarrón favorito y terminamos pegándonos el pulgar y el índice durante las siguientes 2 horas. Nos comportamos como cavernícolas que encuentran un trozo de ovni caído del cielo y deciden usarlo como tabla de cortar. Los científicos escupían sobre esa porquería pegajosa, y ahora nosotros pagamos voluntariamente por ella, montándonos una misión imposible para despegarnos la piel. Suerte explicándole eso al médico de urgencias cuando llegues con una taza pegada en la frente. Cuarto dato. La tecnología de fijación espacial es simplemente una copia descarada de un cardo pegado a un perro.
El ingeniero George de Mestral, harto de quitarle pinchos al pelaje de su perro tras los paseos, metió esa basura botánica bajo el microscopio y simplemente le robó la idea a la madre naturaleza. ¿De verdad creen que el famoso cierre de velcro, usado por los astronautas en órbita, es fruto de noches de insomnio en los laboratorios secretos del Pentágono? Es una descarada mentira histórica. Nos maravillamos con la tecnología de nuestras chaquetas y zapatillas, sintiéndonos gente del futuro, cuando en el fondo solo llevamos una imitación sintética de una mala hierba común, un fallo en Matrix. Cogemos algo que ha molestado a humanos y perros durante milenios, hacemos una copia de plástico y lo llamamos diseño de vanguardia. Es como si alguien patentara las picaduras de mosquito y las vendiera como piercings de lujo. Tu caniche estaría en shock al ver cuántos miles de millones se han ganado a costa de su sufrimiento. Quinto dato. El pulso constante de tu corazón es el resultado del error de un electricista cansado mientras soldaba. El inventor Wilson Greatbatch soldó por error la resistencia equivocada en su dispositivo, y el circuito empezó de repente a emitir un impulso eléctrico exactamente al ritmo del corazón humano. Ahora quitémonos esas máscaras pomposas de grandes cardiólogos. Estamos acostumbrados a confiar nuestra vida a aparatos médicos complejísimos, creyendo que cada microchip fue calculado por genios matemáticos al milímetro. En realidad, el marcapasos nació porque alguien simplemente confundió las piezas en el cajón de su mesa. Si los extraterrestres escanearan nuestra tecnología médica, pensarían que montamos dispositivos salvavidas a puro ensayo y error, como niños de primaria con piezas de Lego. Confiamos el motor más importante de nuestro cuerpo a una casualidad provocada por pura distracción. Tu corazón late gracias a que alguien no durmió bien en su día. El Dr. House lloraría de la risa viendo esta genial incompetencia. Sexto dato. Los cristales blindados que salvan la vida de los presidentes existen solo porque alguien no lavó su probeta. A un químico francés se le cayó un matraz de vidrio al suelo, pero no estalló en pedazos, simplemente porque el plástico líquido se había secado en su interior, formando una película protectora. Se equivocan si creen que el cristal inastillable fue desarrollado en búnkeres ultrasecretos por encargo de las fuerzas especiales. Es una casualidad al nivel de una tostada que cae al suelo. Compramos coches con cristales de seguridad, sintiéndonos protegidos como en un tanque. Y resulta que nos salva la suciedad que olvidaron raspar de un recipiente de laboratorio. La humanidad tiene tanto miedo a los cortes y desastres que está dispuesta a rezarle al descuido de un francés olvidadizo. Es un fallo lógico de manual. Exigimos limpieza perfecta en las fábricas, aunque las mejores tecnologías de protección nazcan de la falta de higiene. Terminator se moriría de vergüenza si supiera que su óptica está protegida por baba plástica seca. Séptimo dato. Tu sartén antiadherente de élite es un gas estropeado para frigoríficos industriales. El científico Roy Plunkett congeló gas y cuando abrió el cilindro había un polvo blanco y resbaladizo en su interior. ¿Sienten la trampa? Nos venden el teflón como un milagro espacial que permite freír huevos sin una gota de aceite, atrayéndonos al mundo de la alimentación saludable. En la realidad, cocinamos nuestro desayuno sobre una sustancia cuyo propósito era congelar productos en gigantescos refrigeradores. Calentamos voluntariamente una anomalía química a cientos de grados y nos alegramos de que las tortitas no se peguen. Si yo quisiera venderles desechos de la industria química, simplemente los llamaría recubrimiento antiadherente y harían fila para comprarlo. Comemos sobre un recubrimiento cuyo objetivo original era ser refrigerante. Tu tortilla se fríe sobre el error de un técnico de gas. Suerte intentando explicarle a tu estómago esta broma termodinámica. Octavo dato. La capacidad de mirar dentro de tus huesos apareció gracias a un trozo de cartón basura brillante. Wilhelm Röntgen trabajaba a oscuras y vio por el rabillo del ojo que un cartón, manchado accidentalmente con químicos, brillaba cuando encendía un tubo catódico cerca. Y aquí entra la física, señores. Vamos al hospital. Nos tumbamos bajo un aparato enorme y zumbante.
pensando que es la cumbre del pensamiento científico guiado. Nos bombardean con radiación para encontrar una fractura, pero todo empezó porque a un científico se le olvidó tirar un trozo de cartón sucio de su mesa. Radiografiamos nuestras entrañas por salud, usando un principio descubierto en la oscuridad total, gracias a un simple desorden. Es como si encontraras las llaves perdidas porque tropezaste con el gato y te golpeaste la cabeza contra la mesita de noche. La gran radiología resultó ser solo una afortunada coincidencia. Röntgen simplemente miró a una esquina y ahora sabemos cómo es un esqueleto por dentro sin necesidad de abrir. Tu traumatólogo debería hacerle un monumento a ese trozo de basura. Noveno dato. La mayor alegría y esperanza de los jubilados se planeó como un aburrido medicamento para la insuficiencia cardíaca. Los farmacéuticos probaban un fármaco para tratar la angina de pecho. El corazón lo curaba fatal, pero los pacientes varones se negaban rotundamente a devolver las pastillas. Una sorpresa de la que no les gusta hablar en voz alta. Los fabricantes de la Viagra no se sentaron con la idea de hacer felices a millones de hombres en todo el planeta. Simplemente la cagaron con las gotas para el corazón. Vemos anuncios con hombres viriles creyendo en el poder de la ciencia, y en realidad es el fracaso más grandioso de la cardiología, convertido en una industria multimillonaria. Tragamos pastillas que no pudieron arreglar el motor, pero que por accidente encendieron el eje de transmisión. Es una paradoja lógica. Vas a arreglar los frenos y el mecánico te instala por error óxido nitroso. Los farmacéuticos decidieron no discutir con la naturaleza y vendieron el fallo como la mejor función del milenio. Pinocho estaría encantado con semejantes efectos secundarios. Décimo dato. El mayor argumento explosivo de la humanidad es simplemente un embalaje que goteó sobre virutas de madera. Alfred Nobel no inventó un explosivo estable desde cero. Simplemente, la nitroglicerina inestable goteó durante el transporte sobre tierra de diatomeas, volviéndose de repente segura para el traslado. Admitan que suena a chiste malo. En las escuelas enseñamos la historia del gran químico que creó la dinamita, cambiando el curso de las guerras y la construcción de canales. Pero en realidad es la historia de envases de mala calidad y latas agujereadas. Nobel amasó una fortuna colosal y fundó el Premio de la Paz basándose en que su mercancía letal fue absorbida accidentalmente por el barro del suelo del carro. Construimos túneles y volamos montañas con una sustancia que se volvió dócil solo por la negligencia de unos estibadores. Imagínate derramar café en el teclado y que de repente empiece a escribir un código brillante por sí solo. El premio Nobel, literalmente, creció de una lata agujereada. Un éxito explosivo, sin duda. Dato 11. El paraíso dietético sin calorías empezó porque un químico simplemente no se lavó las manos antes de cenar. Konstantin Fallberg trabajaba con derivados del alquitrán de Juya. Se olvidó de la higiene y notó que su pan sabía sospechosamente dulce. Ahora, tráguense esta amarga pastilla de la verdad. Millones de personas en todo el mundo compran sacarina obsesivamente, añadiéndola a su café matutino para adelgazar y verse bien. Engañamos a nuestros receptores gustativos financiando a la industria del fitness. Y la base de todo esto es el simple incumplimiento de las normas sanitarias. Comemos un derivado sintético del carbón solo porque un científico, hace 100 años, no fue hasta el lavabo. Si hubiera sido un poco más escrupuloso, el mundo nunca habría conocido el sabor del refresco light. Nos lavamos las manos con jabón para matar los gérmenes, pero nos comemos con gusto los resultados de los dedos sucios de otro. Tu esteta interior debe estar ahora mismo encogido en un rincón, llorando en silencio. ¿Qué? ¿Ya les pica? Esperen, no corran por un calmante, que solo estamos calentando este horno de cinismo implacable. Aún nos queda un abismo de absurdo de marketing por el que pagan con el sudor de su frente. Dato 12. Tu barrita de fitness es dulce por el pésimo nivel de inglés en un laboratorio. Un científico le dijo a su asistente que probara un producto químico desconocido usando la palabra test, y ese genio sordo escuchó la palabra taste, es decir, saborea, y sin pensarlo 2 veces se tragó la extraña sustancia. No han oído mal, la sucralosa,
otro pilar de la dietética moderna, nació por un simple defecto de dicción. Pagamos una barbaridad por nutrición deportiva, creyendo ciegamente que es el resultado de cálculos complejos de nutricionistas. Y la verdad es que masticamos lo que el asistente sobreviviente olvidó escupir por accidente. Es una escena de comedia barata. Si hubiera dicho la palabra con otro acento, el tipo podría haberse envenenado, pero en su lugar crearon un edulcorante que ahora está en todos los supermercados. Financiamos la mala audición a escala industrial. Aprendan idiomas o tendrán que alimentarse de errores de traducción. Dato 13. El fuego de bolsillo se inventó en un intento desesperado por raspar porquería química seca de un palo de madera. El farmacéutico John Walker mezclaba productos químicos, se formó un grumo en el palito y en un ataque de nervios lo frotó contra el suelo de piedra y el palito ardió en llamas. El romanticismo de Prometeo se hace pedazos. Solemos pensar que el fuego es un regalo divino o el resultado de miles de años de búsqueda por parte de sabios. Pero las cerillas modernas surgieron porque alguien solo quería limpiar la basura pegada a su herramienta de trabajo. Compramos estas cajitas para encender velas en una cena romántica o hacer una fogata en el bosque, sin sospechar que tenemos entre las manos el resultado de una simple sesión de limpieza. La humanidad buscó durante tanto tiempo domar la llama, y resulta que salió por sí sola debido a la irritación de un farmacéutico. Es como si trataras de raspar un chicle de tu zapato y terminaras abriendo un portal a otra dimensión. El dios del fuego duerme en la mugre seca. Dato 14. Un imperio multimillonario de papelitos de oficina. Está construido sobre el pegamento más patético de la historia de la química. En una corporación intentaron crear un superpegamento, pero obtuvieron una sustancia perdedora, tan débil que no podía ni sujetar 2 hojas de papel sin dejar marca. ¿De verdad creen que las notas adhesivas son un invento genial para la gestión del tiempo? Es el clásico engaño corporativo. Empapelamos nuestros monitores con cuadraditos amarillos, simulando una intensa actividad laboral, cuando en el fondo usamos el producto más fracasado de la industria. Un pegamento que no pega es un oxímoron, un absurdo, un error de la naturaleza. Pero los de marketing no se acobardaron. Cogieron su producto defectuoso más vergonzoso, lo cortaron en cuadraditos y nos lo vendieron como herramienta de productividad. Si yo fabricara un paraguas con agujeros, lo llamaría ducha de paseo, y ustedes lo comprarían. Los oficinistas le rezan a la impotencia química del pegamento. Dato 15. El juguete que hipnotiza a los niños en las escaleras se creó para amortiguar las fuertes vibraciones en los buques de guerra. A un ingeniero militar se le cayó un muelle de tensión naval y este, en lugar de simplemente caer, empezó a bajar los escalones de manera rítmica y fluida. Y una vez más vemos cómo la cruda guerra se convierte en una guardería. Compramos los muelles Slinky de plástico y metal para entretener a nuestros hijos o aliviar el estrés, pensando que es un desarrollo especial de psicólogos. Y la verdad es que este trasto estaba diseñado para estabilizar los instrumentos de los barcos durante las tormentas y los disparos de artillería. Agarramos una pieza dura de la marina, la pintamos con los colores del arco iris y la tiramos por la escalera. Es un absoluto absurdo de película. Imagínate a un duro almirante que, en vez de comandar la batalla, se queda mirando hipnotizado cómo un muelle salta por la cubierta. El ejército de los Estados Unidos se quedó sin estabilizador, pero los niños consiguieron hipnosis por un par de dólares. Dato 16. La industria de la alta costura debe su color íntegramente a un charco de lodo tras un intento fallido de curar la malaria. El químico William Perkin intentó sintetizar un medicamento salvavidas a partir de la quinina, pero en su lugar obtuvo una mancha persistente de un color violeta radical. Quitémonos las caretas de la industria de la moda. Gastamos enormes sumas en vestidos de diseñador y trajes de moda, admirando la profundidad de los tonos. Pensamos que el color mauveína es un regalo de las musas a los grandes costureros. En realidad, llevamos encima las consecuencias de un experimento médico fracasado. El hombre quería salvar al mundo de unas fiebres mortales y, en su lugar, lo pintó de morado por accidente. Es como si intentaras hornear pan y, de casualidad, fundieras un lingote de oro en el horno.
Las víctimas de la moda desfilan por las pasarelas envueltas en un error químico rechazado por los médicos. Pero bueno, ahora sufrimos de malaria de forma hermosa y en tendencia. Dato 17. El ideal de belleza plástica de este milenio empezó como un aterrador veneno paralizante para pacientes con estrabismo. El oftalmólogo Alan Scott inyectaba la toxina a las personas para relajar los músculos del ojo y de repente notó que las arrugas desaparecían por completo junto con el estrabismo. Otra dosis de realidad directa a la frente. Millones de personas se inyectan voluntariamente en la cara una de las neurotoxinas más aterradoras del planeta para aparentar 10 años menos. El Botox, que asociamos con el glamour y las alfombras rojas, es solo un efecto secundario de tratar defectos ópticos. Nos paralizamos la cara con un veneno destinado originalmente a evitar que los ojos miraran en direcciones opuestas. Estamos dispuestos a inyectarnos literalmente muerte bacteriana con tal de no ver patas de gallo en el espejo. El apocalipsis zombie ya ha llegado, solo que está muy bien cuidado y no puede fruncir el ceño. Tu expresión facial ha abandonado el grupo. Dato 18. El escudo invisible para tu sofá de lujo es un escupitajo accidental de goma sobre una zapatilla vieja. A una asistente de laboratorio se le cayó por accidente una gota de goma de fluorocarbono en su zapato y se dio cuenta de que esa mancha ahora era imposible de mojar o ensuciar. Es hora de admitir nuestra derrota ante el caos. Pagamos sumas escandalosas por rociar nuestros muebles con aerosoles protectores, creyendo que es el fruto de nanotecnología pura y cristalina. Y en realidad, el legendario Scotchgard nació de una torpeza común. Protegemos nuestras alfombras caras del vino y la suciedad con una sustancia que se descubrió solo porque a alguien le temblaron las manos. Es como si te derramaras sopa en los pantalones y estos de repente se volvieran a prueba de balas. Los publicistas nos venden una invulnerabilidad surgida del zapato sucio de una ayudante de laboratorio. Tu sofá blanco inmaculado está a salvo gracias a la torpeza ajena. Dato 19. Eso que revientas con tus dedos con un frenesí maniático estaba destinado a colgar tristemente de las paredes de tu salón. Originalmente, los ingenieros intentaron crear un papel pintado de plástico texturizado, que fuera fácil de lavar, pero nadie quiso comprar semejante pesadilla estética. Pero hay un detalle que lo cambia todo. El famoso plástico de burbujas, el mejor antidepresivo de nuestra época y el envoltorio ideal para la carga frágil, es la startup fracasada de unos diseñadores de interiores. Imagínate una habitación completamente empapelada con burbujas de plástico. Es una celda acolchada lista para pacientes violentos en un hospital psiquiátrico. Nos volvemos locos de felicidad, reventando esas burbujitas al abrir paquetes, sin entender que tenemos en las manos el peor papel pintado de la historia humana. Los empresarios simplemente se dieron cuenta de que envolver televisores con este horror era mucho más rentable que pegarlo a una pared. Thanos chasqueaba los dedos para equilibrar el universo y tú revientas burbujitas para degradarte. Dato 20. El fregadero brillante de tu cocina es literalmente un trozo de chatarra defectuosa sacada de un vertedero. El metalúrgico Harry Brearley se volvió loco por unas aleaciones fallidas para cañones de armas y tiró un trozo a la calle. Un mes después, se dio cuenta de que ese trozo era el único que no se había oxidado bajo la lluvia otoñal. Aquí está, la ironía de la industria pesada. Decoramos nuestras cocinas con brillante acero inoxidable. Pagamos por él como si fuera material de primera calidad, sintiéndonos chefs en un restaurante con estrellas Michelin. En realidad, comemos y fregamos platos en una aleación que un especialista consideró pura basura. Un hombre buscaba el arma perfecta para matar y encontró el material perfecto para una cacerola. Es una paradoja de nivel Jedi. Creas un sable de luz, te das cuenta de que no corta armaduras y te pones a cortar salchichón con él. Todos tus brillantes utensilios de cocina son el orgullo de un montón de basura. Tu esteta interior acaba de atragantarse. Dato 21. El desayuno de los campeones son unas sobras de trigo seco que se olvidaron en la mesa y que luego aplastaron por pura avaricia. Los hermanos Kellogg
dejaron accidentalmente trigo hervido al aire libre. Se secó, se endureció, pero decidieron no tirar el producto y lo pasaron por unos rodillos. ¿Suena increíblemente saludable? Para nada. Nos venden los copos de maíz y trigo como el estándar ideal para empezar el día, añadiéndoles vitaminas y dibujando tigres atléticos en las cajas. Los crujimos con la leche, pensando que nos llenamos de energía. En realidad, nos alimentamos del error culinario de unos hermanos tacaños a los que les dio pena tirar unas gachas estropeadas. Nos vendieron basura seca disfrazada de revolución dietética. Si yo dejara mis macarrones de ayer secándose al sol y luego los destrozara a martillazos, ustedes llamarían al manicomio. Pero los Kellogg hicieron millones con eso. Crujan más fuerte, patrocinadores de comida defectuosa. Dato 22. La delicia helada de los veranos calurosos es el agua azucarada olvidada en el frío por un niño de 11 años. Un crío simplemente se dejó un vaso con refresco en el porche, se le olvidó quitar el palito de madera para revolver y por la noche cayó una helada. Y aquí entra la cruda verdad sobre nuestro postre favorito. Hacemos cola en kioscos coloridos, eligiendo polos de hielo con sabores exóticos, creyendo que es una obra de arte de la repostería. Juegan con nuestras emociones, aunque el clásico polo con palo lo inventó un niño que simplemente no recogió su basura en la calle. Pagamos sobreprecios enormes por agua congelada con colorantes, cuya tecnología de producción patentó un colegial despistado. Es como comprarle a un niño su castillo de arena al precio de una casa real. Los publicistas tomaron un descuido infantil, le añadieron saborizante de fresa y te lo vendieron de vuelta. Cálculo frío en todo su esplendor. Felicidades por cruzar el Ecuador. Sus gafas de color rosa ya se han cubierto de una espesa telaraña de grietas, pero seguimos destruyendo sin piedad esta Matrix. Respiren hondo, porque ahora empieza el caos total. Dato 23. El mayor viaje psicodélico del siglo XX empezó con un dedo sucio y un paseo en bicicleta. El químico Albert Hoffman derramó accidentalmente una sustancia sintetizada sobre su piel. Se absorbió al instante, y de camino a casa, el mundo del científico cambió de forma para siempre. ¿Todavía creen en el rigor del método científico? La sustancia psicoactiva más potente que revolucionó la cultura, la música y la conciencia de toda una generación se descubrió por un simple incumplimiento de las normas de seguridad. El tipo simplemente no se puso los guantes. Millones de hippies buscaron la iluminación en esto, creyendo que era la llave a los secretos del universo, y resulta que solo es un producto químico que cayó fuera de la probeta. Es como si respiraras polvo de un cactus por error y de repente entendieras el lenguaje de los delfines. Una violación de los protocolos de seguridad le dio al mundo un caleidoscopio mental. Alicia en el País de las Maravillas se queda en pañales a su lado. Dato 24. La gran amenaza invisible se descubrió gracias a un asqueroso clima nublado y una pila de placas fotográficas olvidadas. Henri Becquerel guardó un trozo de uranio en el oscuro cajón de su escritorio sobre unas placas empaquetadas porque no había sol en la calle para hacer su experimento, y luego descubrió que la piedra las había velado en plena oscuridad. Prepárense para decepcionarse de los genios. Le tenemos miedo a la radiación. Construimos sarcófagos sobre reactores y escribimos guiones sobre el mundo posapocalíptico, considerándolo un fenómeno físico súper complejo. Y se descubrió simplemente porque estaba nublado en Francia y el científico tiró una piedra radiactiva en la cómoda junto con sus cosas. La fuerza más grande y destructiva de la naturaleza se reveló a través del desorden de un cajón. Si ese día hubiera brillado el sol, habríamos vivido en la ignorancia mucho tiempo. Abrimos la puerta de la era nuclear a través de un cajón chirriante. Chernóbil empezó con un cielo encapotado en París. Dato 25. La visión perfecta de tu abuela fue un regalo de los afilados restos de plástico de cabinas de aviones de combate derribados. Durante la guerra, el doctor Harold Ridley notó algo extraño. Los trozos de vidrio acrílico que caían en los ojos de los pilotos heridos no provocaban rechazo inmunológico en absoluto. La realidad golpea con fuerza.
Nos maravillamos con la moderna microcirugía ocular cuando por una fortuna nos implantan lentes intraoculares devolviéndonos una visión cristalina. Pensamos que el plástico biocompatible es el trabajo de cientos de biólogos brillantes. En realidad, nos metemos en los ojos el mismo material que se usaba para las ventanas de los aviones militares, simplemente porque los cuerpos de los soldados heridos no rechazaban esta metralla. Suena a película de terror biológico. Para darse cuenta de que el plástico era seguro para el ojo, hubo que esperar a que una explosión se lo clavara a alguien. La medicina copió literalmente las secuelas de las heridas de guerra y lo llamó un milagro de sanación. Los cyborgs están entre nosotros y empezaron con accidentes aéreos. Dato 26. El envoltorio transparente de tus salchichas matutinas se ideó para salvar los manteles de los restaurantes del vino derramado. El químico Jacques Brandenberger decidió crear un revestimiento impermeable para la tela, pero se despegaba de una forma constante y asquerosa, aunque resultó ser una lámina transparente ideal. Otro mito se cae a pedazos. Envolvemos sándwiches en celofán, cubrimos flores y alimentos, creyendo que es una solución de envasado genial. Y la verdad es que es solo un mantel defectuoso. El científico se enfureció al ver que su revestimiento no aguantaba en la tela y se caía como piel de serpiente. Pero unos astutos hombres de negocios comprendieron que esa piel se podía vender en rollos. Pagamos por envolver nuestra comida en el fracaso químico de la industria textil. Imagínate que inventas una pintura mala que se cae de las paredes a trozos y te proponen vender esos trozos como patatas fritas. El celofán es un monumento a una tintorería fracasada. Buen provecho a través de la película transparente. Dato 27. El mundo de plástico triunfó solo porque un científico se hartó de recolectar las secreciones pegajosas de escarabajos asiáticos. Leo Baekeland buscaba un sustituto artificial y barato a la goma laca, una resina natural de insectos para aislar cables, y así creó la era del plástico inmortal. Fuera las gafas de color rosa. Estamos rodeados de plástico, desde teléfonos hasta juguetes para niños. Pensamos que es la cumbre de la ingeniería química, creada para el progreso de la civilización. Pero en realidad, la baquelita se inventó por pura pereza y avaricia, porque ordeñar escarabajos en los bosques de Asia era demasiado caro y molesto para la creciente industria eléctrica. Nuestra época de consumo, las montañas de basura no biodegradable en los océanos y los microplásticos en nuestra sangre, todo empezó por las ganas de ahorrarse dinero en insectos. Reemplazamos baba orgánica por un monolito tóxico y eterno. Matrix funciona de manera impecable. Para no pagar por los escarabajos, envenenamos el planeta. Greta Thunberg podría acusar de todo esto a la simple codicia humana por la cinta aislante. Dato 28. Tu repentina y espesa melena nueva es el resultado de un colapso catastrófico de la presión arterial. Originalmente, eran pastillas súper fuertes para la hipertensión. Te tiraban la tensión por los suelos que daba gusto. Pero los pacientes calvos empezaban a llenarse de espeso pelo por todo el cuerpo de repente. Felicidades, volviste a ser víctima de un efecto secundario. Los hombres gastan fortunas en minoxidil, frotándolo en sus calvas con la esperanza de recuperar su juventud y atractivo perdidos. Creemos ciegamente que los tricólogos descifraron el código de los folículos pilosos. Nada de eso. Los farmacéuticos simplemente se dieron cuenta de que los enfermos del corazón se estaban transformando en hombres lobo. Cambiaron rápido la etiqueta y multiplicaron el precio por 10. Te frotas en la cabeza un remedio para la hipertensión para gustarle a las mujeres. Es como tratar el resfriado con un laxante, pero alegrarte porque se te pasó la tos. Tu raya perfecta del pelo es solo el pánico químico de tus vasos sanguíneos. Dato 29. La cirugía sin dolor nació de una payasada borracha en una feria de pueblo barata. El dentista Horace Wells vio cómo, bajo los efectos del gas de la risa, un hombre se hizo pedazos la pierna contra un banco de madera, riendo histéricamente y sin sentir absolutamente nada de dolor. ¿Suena épico? La realidad es aún más cómica.
Nos tumbamos en la mesa de operaciones, confiándole nuestro sistema nervioso a un anestesista con un traje estéril. Nos parece que la ciencia de bloquear el dolor fue creada por un consejo de académicos, pero el mayor regalo de la medicina salió de una barraca de feria, donde la gente, por unas monedas, se inflaba a gas y se golpeaba con palos para hacer reír a la multitud. El médico simplemente miró a ese idiota herido pero feliz y pensó, ¿y por qué no sacar dientes bajo los efectos de esto? Dormimos bajo el bisturí gracias a unos frikis de feria. Si no fuera por esa juerga borracha, aún soportaríamos amputaciones en carne viva. El circo se fue, pero la anestesia se quedó. Dato 30. Los chalecos antibalas de la policía surgieron por el deseo maniático de ahorrar un poco de gasolina en los neumáticos de los coches. Stephanie Kolek buscaba un material ligero para las ruedas para que los coches consumieran menos combustible. Al final, creó un hilo que detiene balas. Y ahora evalúen la magnitud de esta ironía. Los cuerpos de operaciones especiales asaltan edificios con equipo de Kevlar, sintiéndose como titanes invulnerables. Asociamos este material con la valentía, los tiroteos y la protección de vidas. Pero inicialmente se creó para que tu monovolumen familiar pasara menos por la gasolinera. El material resultó ser demasiado resistente para neumáticos normales, pero atrapaba muy bien el plomo. Nos forramos el pecho con una tela antibalas que se suponía iba a remover barro en las carreteras. Es como hacer un escudo del Capitán América con el delantal de la cocina. Los fabricantes querían ahorrar en gasolina y al final salvaron las vidas de miles de policías. La economía debe ser económica, incluso si detiene un calibre 9 milímetros. Dato 31. El aperitivo número 1 del planeta es simplemente un acto de venganza culinaria de un chef histérico. El cocinero George Crumb perdió los papeles por culpa de un cliente impertinente que no paraba de quejarse de que las patatas estaban cortadas demasiado gruesas. Crumb las cortó del grosor del papel y las sobrecoció en aceite, solo por pura maldad. ¿Sienten el olor al absurdo quemado? Pagamos dinero a espuertas por bolsas de patatas fritas donde hay más aire que comida, disfrutando de su sabor y su crujido mientras vemos una serie. Creemos que es la receta ideal de la felicidad, pero es literalmente un plato cocinado con odio. El chef quería humillar al comensal, sirviéndole trozos incomestibles, secos y achicharrados, y el invitado se quedó fascinado de repente. La industria multimillonaria de la comida rápida se sostiene sobre los cimientos de una simple bronca en un restaurante. Devoramos con alegría la ira materializada de un chef. Es como si te mandaran a paseo con insultos y tú convirtieras la ruta en un éxito turístico. Sigan crujiendo su agresión pasiva alimentaria con todo gusto. Dato 32. El postre rosa de lujo a un precio desorbitado no es más que unos granos de cacao pasados de temperatura. Los expertos estropearon por accidente la tecnología de fermentación de un tipo especial de granos de cacao y obtuvieron un chocolate de un color baya natural sin una sola gota de colorantes. ¿De verdad te creíste lo de la exclusividad? Los publicistas venden el chocolate rubí como el cuarto tipo de chocolate tras el negro, con leche y blanco, pidiendo el triple de dinero por él. Los influencers chillan de emoción grabando las tabletas rosas. Y la realidad es que a los fabricantes se les pasó el temporizador y la temperatura en el almacén. Los granos empezaron a oxidarse y se pusieron rojos como un adolescente tímido. En vez de tirar esta partida arruinada, lo llamaron variedad Premium Ruby y dieron el gran golpe. Pagamos de más por un producto caducado envuelto en papel de aluminio. Si me olvido un queso en la mesa, se cubrirá de moho azul. Lo llamaré manjar y me haré rico. Ah, esperen, eso ya está inventado también. Dato 33. La masa para desarrollar la motricidad infantil servía originalmente como un rodillo pegajoso para borrar el hollín de carbón de las paredes. Al principio, esta pasta gris se vendía solo en ferreterías para que las amas de casa quitaran la mugre de las chimeneas. Fin a la era de la inocencia. Compramos la brillante plastilina Play-Doh a nuestros hijos, alegrándonos de que sea segura, suave y que huela de maravilla a vainilla.
Moldeamos flores y animalitos, desarrollando la creatividad de futuros genios. Pero cuando la calefacción a gas desbancó al carbón, esa masa no la quería nadie. Así que el fabricante le puso colorante alimentario al quitamanchas y lo metió en la sección de juguetes. Nuestros hijos modelan sus primeras obras de arte con un trozo de limpiador industrial. Es la estafa perfecta. Lo que antes era el trapo sucio del suelo, ahora es el mejor regalo de cumpleaños. Disney podría hacer una película animada sobre esto, con un trozo de jabón que sueña con ser un juguete y engaña a todos. Hemos llegado al fondo de este pozo de ilusiones. Miren el mundo a su alrededor. Antibióticos de la basura, radares en el microondas, medicina para la tensión en las calvas y ruedas de coche antibalas. Nuestra civilización entera es un gigantesco Frankenstein cocido de defectos, pereza y casualidades, que los de marketing vistieron de smoking para vendérnoslo a precio de oro. Creemos que dirigimos el progreso, pero en realidad solo recogemos las migajas de los errores de los demás y lo llamamos un avance científico. Tu vida es cómoda solo porque alguien la cagó, pero bien en alguna parte. Si todavía creen en un mundo ideal, entonces sus gafas de color rosa están hechas del mismísimo cristal inastillable sacado de un tubo de ensayo asqueroso. Suscríbanse al canal para no perderse una nueva dosis de selectas bofetadas intelectuales. Y por cierto, escriban en los comentarios, ¿qué dato 34 olvidamos añadir a esta enciclopedia del absurdo humano? Espero sus errores geniales. Que sean felices en la Matrix.